¿Cómo es posible que una reina chamán gobernara Japón hace casi 1800 años y luego desapareciera sin dejar rastro? Pocos nombres de la historia antigua susurran con tanta misterio como el de Himiko, líder del poderoso reino de Yamatai. Sus hazañas desafían nuestro entendimiento del pasado japonés, un periodo envuelto en velos de mito y leyenda. ¿Fue realmente una figura tan poderosa, capaz de unir a pequeños clanes bajo su visión espiritual? ¿O quizás fue solo la musa de crónicas ajenas, fragmentos narrativos que han sobrevivido al paso de los milenios para mostrarnos un eco fascinante? Este es el relato de aquella mujer que habitó en las fronteras del tiempo y cuyo legado sigue siendo una profunda incógnita para los historiadores modernos. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Te invito ahora, suavemente, a ponerte lo más cómodo posible. Baja la luz poco a poco hasta que el único sonido sea el ritmo pausado de esta voz. Solo escucha. Si estás escuchando desde un lugar diferente o a una hora distinta, te pido que nos lo cuentes en los comentarios. ¿Desde qué país nos acompañas ahora? ¿Y qué actividad realizas al escuchar este relato? Te prometemos calma y respeto por la historia. Permite que esta noche sea solo un viaje sereno hacia las antiguas tierras de Japón. La historia, por naturaleza, tiene lagunas y misterios que resisten la tinta de los cronistas. Y en este vasto lienzo del pasado japonés, una de esas manchas oscuras es sin duda la figura de Himiko. El nombre resuena con un eco casi mítico, sugiriendo una grandeza que trascendió lo meramente humano o histórico. Para comprender la magnitud de su pérdida, es necesario viajar primero a los confines temporales donde estuvo anidado el reino de Yamatai. Es un tiempo tan remoto que apenas nos deja vestigios tangibles en nuestra época actual. Los relatos que poseemos sobre ella son más bien mosaicos, piezas de información provenientes de fuentes muy dispares y a menudo contradictorias. Algunos historiadores prefieren verla como una leyenda, una hermosa ficción literaria creada por generaciones posteriores para embellecer la memoria colectiva. Otros insisten en que fue una mujer real, una líder carismática cuyo poder espiritual cohesionó tribus dispersas en el fértil litoral japonés. El primer encuentro con Himiko y Yamatai no viene de los registros locales japoneses de esa época, sino que emerge de las crónicas escritas por emisarios chinos. Estos relatos, escritos en contextos geopolíticos complejos, nos ofrecen la primera visión escrita de estos reinos del archipiélago. Es crucial entender este punto de partida. Estas fuentes chinas estaban interesadas en el comercio y en la estabilidad política a lo largo de las rutas marítimas que conectaban Asia Oriental. No escribían por mera curiosidad antropológica. Su perspectiva estaba teñida por los intereses de sus propias potencias. Por lo tanto, debemos leer estos textos con una cautela académica profunda, siempre recordando la distancia entre el testigo y el evento narrado. Los primeros fragmentos documentales hablan de un Japón mucho más segmentado y menos centralizado de lo que imaginamos hoy día. Estaba dividido en pequeños reinos o clanes costeros, cada uno gobernado por sus propias costumbres y luchando a menudo por la hegemonía regional. En este panorama de fragmentación política surge el relato del poder emergente. Yamatai no era simplemente un pueblo. Representaba una fuerza organizada que logró trascender las rivalidades tribales más básicas mediante el liderazgo singular de su reina. Hablar de Himiko implica adentrarse en la compleja interconexión entre el poder político y el poder espiritual en aquella civilización. Ella no fue solo una líder militar o política, sino una mediadora entre el mundo visible y un orden superior, algo que era fundamental para mantener unido a un conjunto de culturas distintas. Su autoridad parecía emanar menos de la fuerza bruta, aunque ésta estaba disponible, y más del entendimiento profundo de los ritmos naturales y espirituales de su gente. Era considerada, en muchas narraciones antiguas, una sacerdotisa o chamán, cuyo vínculo con lo sagrado legitimaba su reinado ante sus vasallos y pobladores. El misterio que la rodea es precisamente este desdoblamiento. ¿Era un poder político legítimo por derecho hereditario, como se entendía en otras culturas? ¿O era un poder espiritual tan profundo que superó las estructuras tradicionales de gobernanza?
Los textos sugieren una capacidad de convocatoria masiva, donde sus palabras y rituales eran más efectivos que cualquier ejército bien armado. Esta cualidad la sitúa en el umbral entre lo histórico y lo mítico, haciendo que su figura sea un eterno objeto de debate académico. Los arqueólogos, al investigar posibles asentamientos relacionados con esta época, han tenido dificultades para encontrar una prueba material irrefutable que respalde completamente las descripciones épicas contenidas en los textos antiguos. Las evidencias son esporádicas y deben ser interpretadas dentro de su contexto geográfico y temporal. Sin embargo, la persistencia de estos relatos a través de siglos demuestra que Himiko, o el concepto que ella representaba, se incrustó profundamente en la narrativa cultural del Japón antiguo. El periodo de florecimiento de Yamatai y Himiko está envuelto en un silencio arqueológico relativo. No hay un yacimiento definitivo que lo confirme todo sin ambigüedades. Esto alimenta, por supuesto, el misterio que nos convoca hoy. Nos obliga a considerar la posibilidad de que parte de su grandeza se haya consumado o disipado con el tiempo, dejando solo fragmentos narrativos como sus ecos persistentes. Por aquellos tiempos, las alianzas y los conflictos eran tan brutales y rápidos que un evento de esta magnitud, el surgimiento y posterior desaparición de una figura tan polarizante, deja necesariamente más preguntas que respuestas claras. La historia registra la existencia de reinos rivales, de grandes flujos comerciales y de profundas creencias religiosas, pero el hilo conductor que las une a Himiko es etéreo. Es un hilo narrativo que nos invita a la contemplación serena sobre lo efímero del poder humano y la perdurabilidad del mito. Nos encontramos así en una encrucijada temporal. Los textos chinos nos dan los grandes rasgos de su influencia, pero las ruinas arqueológicas no pueden ofrecer el retrato completo. Esta brecha entre el documento y la excavación es precisamente lo que hace que Himiko siga siendo tan fascinante, un enigma envuelto en la niebla del tiempo que aún espera ser desvelado por una nueva comprensión. Así pues, mientras avanzamos en este viaje nocturno a través de los siglos, debemos mantener siempre esta perspectiva crítica, recordando que cada relato es solo una interpretación, un prisma con el que se ha visto un pasado demasiado vasto y complejo para ser capturado totalmente en palabras. Es un acto continuo de desentrañar capas de tiempo, costumbre e imaginación, hasta llegar al núcleo duro de lo posible, diferenciándolo siempre del bello susurro de la leyenda. Para empezar a dibujar el mapa mental de la figura de Himiko, debemos primero entender el escenario geográfico y sociopolítico donde se desarrolló su poder, el misterioso reino de Yamatai. Este nombre no es meramente un título, encapsula una identidad que fue forjada en las fronteras marítimas del Japón antiguo, en un tiempo que los historiadores llaman la era Kofun, aunque la cronología exacta sigue siendo objeto de profundo debate y conjetura. Lo que sabemos de Yamatai proviene predominantemente de fuentes externas, los registros escritos por los enviados de China. Estas crónicas nos obligan a adoptar una postura de intérpretes cautelosos, entendiendo que el relato es siempre un producto de la perspectiva del observador, y en este caso la visión imperial china sobre lo bárbaro o exótico de las tierras marítimas. Yamatai, tal como aparece descrita, no era una entidad geográfica fija con fronteras demarcadas por hitos modernos. Era más bien un concepto político-cultural, el núcleo de un conjunto de clanes y comunidades que compartían ciertas prácticas, creencias y quizá unos intereses comerciales comunes. Su localización precisa sigue siendo uno de los misterios más persistentes en la arqueología japonesa. Los eruditos han debatido entre posibles ubicaciones costeras a lo largo del mar interior o las islas adyacentes. Esta falta de un sitio físico inequívoco alimenta una capa adicional de misticismo alrededor de su existencia, haciendo que el relato sea tan poderoso como misterioso. En la visión china, Yamatai era presentado como un estado avanzado y considerablemente organizado para su tiempo y ubicación. Los emisarios describían sistemas de comercio bien establecidos, rutas marítimas activas y una estructura social compleja. Este reino no vivía aislado en las profundidades del mar,
estaba conectado, al menos comercialmente, con la civilización china emergente. Esta interacción fue vital porque es precisamente a través de estos intercambios que nuestros eruditos han conseguido el primer vistazo escrito a su existencia, aunque dicho vistazo venga con inevitable sesgo cultural. La estructura interna de Yamatai, según se puede reconstruir a partir de los relatos, era jerárquica y estaba fuertemente influenciada por la figura espiritual de su gobernante o líder principal, Himiko. No parece haber sido simplemente una confederación de pueblos nómadas. Mostraban signos de sedentarismo avanzado, capacidad de acumulación de bienes e incluso estructuras administrativas centralizadas en ciertos aspectos. Los sistemas políticos contemporáneos a Yamatai eran notablemente diferentes de los que se desarrollarían más tarde en Japón con el establecimiento del poder imperial japonés, Yamato. Aquí, la autoridad parecía estar mucho más dispersa y ligada al linaje local o, crucialmente, al carisma espiritual. Esto implica una sociedad donde el reconocimiento y la lealtad no eran solo producto de la fuerza militar, sino también del componente ritual y religioso. La vida en Yamatai estaba marcada por un profundo entendimiento de los ritmos naturales. La geografía era su proveedora principal. La pesca, la agricultura costera y el comercio marítimo eran pilares económicos ineludibles. Los relatos sugieren que esta relación íntima con el entorno modeló profundamente sus creencias cosmológicas. No veían la naturaleza como algo meramente útil, sino como un ente vivo e interconectado con el orden espiritual de su existencia. Por aquellos tiempos, el comercio marítimo no era solo una transacción económica, era un intercambio cultural cargado de significado ritual y político. Los bienes que llegaban a Yamatai, sedas chinas, herramientas de metal, venían acompañados de ideas, técnicas artesanales e influencias religiosas externas. Esta apertura comercial los mantenía en constante contacto con el mundo exterior, pero también podía ser una fuente de tensión interna entre quienes deseaban la modernización externa y quienes querían preservar las tradiciones más arraigadas. Lo que define a Yamatai es esta tensión dialéctica, estar lo suficientemente conectados para prosperar por comercio, pero lo suficientemente distantes en su cosmovisión y organización política para mantener una identidad única e inconfundible. Era un crisol de influencias externas procesado por la lente de sus propias tradiciones ancestrales. Desde nuestra perspectiva actual, al estudiar Yamatai, nos enfrentamos a la necesidad constante de diferenciar el relato de los emisarios chinos, que buscan legitimar su propia civilización y comercio, de lo que pudo ser la realidad interna del reino en sí mismo. Los historiadores modernos han trabajado arduamente para desimperializar la narrativa, intentando rescatar un Yamatai más allá de los ojos de sus observadores foráneos. En este contexto, el poder espiritual se convierte en el elemento político definitorio. En reinos tan fragmentados y expuestos al mar, donde las alianzas podían romperse por un capricho estacional o una disputa comercial menor, la autoridad que emanaba del más allá, la conexión con los dioses o fuerzas naturales, era el cemento social más fuerte y difícil de replicar o conquistar. Era un tipo de poder intangible, pero extraordinariamente potente en su época. Yamatai se presenta, por tanto, no solo como un lugar en el mapa marítimo, sino como un modelo de civilización costera avanzada, marcada por una profunda religiosidad que canalizó sus ambiciones políticas y comerciales bajo el estandarte de un liderazgo carismático y sagrado. Su misterio reside precisamente en cómo logró mantener esta cohesión compleja hasta ser impactada o absorbida por las potencias emergentes del continente asiático, cuyo contacto fue irreversible y profundamente transformador para su cultura. La información que poseemos sobre Himiko y Yamatai está inextricablemente ligada a las crónicas históricas chinas. Estas fuentes no son meros relatos literarios, sino documentos escritos por funcionarios, comerciantes y enviados diplomáticos que viajaron a través de las complejas redes marítimas de Asia Oriental durante los años más remotos del Japón antiguo. Comprender el contenido de estas crónicas es entender nuestro principal y también más delicado punto de partida.
es crucial adoptar siempre una perspectiva crítica. Estos textos no buscan la objetividad histórica en el sentido moderno, sino que están impregnados de las agendas geopolíticas y culturales de sus autores y civilizaciones. Las crónicas chinas describen un mundo donde los reinos costeros japoneses eran vistos como entidades exóticas, pero potencialmente importantes para el comercio de bienes valiosos, minerales, productos agrícolas especializados e incluso esclavos que constituían la base de las interacciones económicas transculturales. En este marco, Yamatai emerge no como una nota al pie, sino como un actor económico y político significativo en el circuito marítimo oriental. El principal valor de estos textos reside precisamente en la confirmación de contactos internacionales a esa época, algo que sería difícil de rastrear con certeza solo a través de los registros locales japoneses, los cuales están fragmentados o carecen de una documentación continua y uniforme para ese periodo específico. Los emisarios chinos, al interactuar con estas tierras lejanas, registraron lo que consideraban relevante: el poderío de sus líderes, las costumbres llamativas de su gente y los recursos disponibles para el intercambio. Sin embargo, esta dependencia genera un desafío metodológico monumental para la historiografía. El cronista chino no estaba interesado en desvelar la estructura interna de Yamatai o en documentar procesos sociológicos profundos. Le interesaba lo que podía ser reportado a su propia corte y cómo ello afectaba el comercio y las relaciones de poder entre grandes civilizaciones. Por consiguiente, cuando nos hablan de Himiko, lo hacen a través del prisma de su capacidad para generar orden político en un territorio rico pero fragmentado, un orden que era atractivo para la estabilidad comercial y diplomática con China. Los detalles más vívidos sobre la reina, su vestimenta o sus rituales son a menudo interpretados por los ojos extranjeros. Por ejemplo, las descripciones de su atuendo o sus ceremonias religiosas pueden estar mezclando observaciones culturales reales con prejuicios etnocéntricos propios de la época y el lugar de origen de los escritores. Es un ejercicio constante de despojamiento histórico, separar la crónica de lo oriental, que a menudo implicaba exotismo y extrañeza para el observador externo, del relato fáctico sobre su poder e impacto. Desde una perspectiva arqueológica, las crónicas son valiosos indicios, pero nunca pruebas irrefutables por sí solas. Los hallazgos materiales en Japón han permitido confirmar la existencia de patrones de comercio marítimo y ciertas formas de organización social que son compatibles con el relato de un estado costero avanzado como Yamatai. Las evidencias arqueológicas refuerzan la idea de una compleja interacción entre grupos humanos, pero también señalan las limitaciones. No hay ningún artefacto que pueda gritar «aquí estuvo Himiko» o «este es exactamente su templo». La función más importante de estas crónicas, por lo tanto, trasciende la simple narración biográfica. Nos ayudan a entender el contexto geopolítico en el que tuvo lugar Yamatai. Este contexto era un equilibrio delicado entre la autonomía local y las presiones comerciales e ideológicas del vasto imperio chino emergente. Himiko, desde esta óptica, se presenta como una figura política maestra, capaz de gestionar simultáneamente estas dos fuerzas opuestas, mantener la identidad cultural frente al exterior mientras se negociaban alianzas estratégicas para asegurar el bienestar y el florecimiento de su propio reino. Los fragmentos documentales sobre los emisarios también nos permiten trazar las dinámicas sociales de Yamatai. Se habla de la estratificación social, de clases comerciales, quizás incluso de castas especializadas en ciertas artes o ritos religiosos. Esto sugiere que la sociedad era compleja y altamente funcional, capaz de coordinar esfuerzos masivos tanto en el puerto como en los campos agrícolas cercanos. Pero aquí es donde entra en juego la naturaleza del misterio. ¿Qué pasa con lo que no escribieron? Las crónicas se centran en los puntos de contacto, puertos, reuniones diplomáticas y eventos significativos para el comercio o la política exterior. Sin embargo, la vida cotidiana, la poesía local, las disputas internas menores o los ritos religiosos privados permanecen en el silencio del papel, fuera del alcance de aquellos observadores con agendas tan definidas. Por lo tanto, cuando nos sumergimos en estas crónicas, debemos actuar como arqueólogos del texto. Debemos excavar capas,
Primero, la capa superficial del relato exotista, luego, la capa media de los hechos comerciales y políticos, y finalmente, el núcleo profundo de la posible estructura social que pudo haber permitido el auge de una figura tan dominante como Himiko. El hecho de que estos relatos hayan sobrevivido hasta nuestros días es un testimonio de su impacto en la memoria colectiva, incluso si ese impacto está filtrado por siglos de interpretaciones y reescrituras históricas. Son testimonios poderosos sobre cómo el poder, ya sea militar, económico o espiritual, puede manifestarse con una fuerza narrativa que desafía los límites del tiempo y el olvido. Así, las crónicas chinas no son simplemente el relato de Himiko, son un espejo complejo que refleja tanto la realidad fascinante de Yamatai como también el punto de vista sesgado de quienes estaban observando desde fuera. Y es precisamente esa doble capa, la riqueza del evento versus el filtro narrativo, lo que mantiene viva y misteriosa la leyenda, haciendo que su historia sea tan relevante para nuestro entendimiento del pasado asiático profundo. Antes de que la figura de Himiko unificara o al menos cohesionara a los diversos clanes bajo su influencia, el territorio que hoy conocemos como Japón era una constelación dispersa y vibrante de pequeñas entidades políticas. No existía un imperio centralizado en el sentido moderno del término. Más bien, se trataba de una compleja matriz de reinos menores, grupos tribales costeros e influencias marítimas que interactuaban en un delicado equilibrio de vecindad y rivalidad constante. Esta fragmentación es clave para entender la magnitud de lo que Himiko logró, construir cohesión donde reinaba el caos político. Por aquellos tiempos, la vida se desarrollaba predominantemente en torno a los recursos marinos. Las comunidades se establecían aprovechando las bahías protegidas, los puertos naturales y las rutas comerciales incipientes que conectaban diferentes islas o penínsulas costeras. Cada asentamiento tenía una identidad marcada por su geografía específica, su principal recurso, pesca abundante, minerales accesibles, tierras de cultivo fértiles y sus propias tradiciones culturales. No había un derecho común superior a los lazos de sangre del linaje local ni al poder de las fuerzas naturales inmediatas. Esta realidad geopolítica se distingue radicalmente de las grandes civilizaciones fluviales que estaban emergiendo en China o Mesopotamia, donde el control sobre cuencas hidrográficas mayores permitía una acumulación masiva y centralizada de excedentes alimentarios, lo cual a su vez facilitaba la burocracia estatal. En el Japón antiguo, si bien existían centros poblacionales considerablemente grandes, el poder tendía a seguir patrones más descentralizados. La lealtad era local, casi inmediata. Un jefe guerrero podía ejercer gran autoridad sobre su tribu sin que ésta necesariamente se extendiera hacia las comunidades vecinas. Los lazos de comunicación y comercio, aunque vitales para la supervivencia económica, no eran suficientes para generar una unidad política estable a gran escala. Los pequeños reinos convivían en una tensión perpetua, marcada por ciclos recurrentes de alianzas efímeras y conflictos armados puntuales. Estas interacciones eran tanto negociaciones comerciales como confrontaciones territoriales o rituales. El éxito dependía de la habilidad del líder local para gestionar estos múltiples flujos de energía, el flujo económico con los comerciantes lejanos, el flujo militar con los vecinos inmediatos y el flujo espiritual con las propias creencias ancestrales. Desde nuestra perspectiva contemporánea, resulta difícil imaginar cómo estas fuerzas se mantenían en equilibrio sin un mecanismo centralizador poderoso. El papel del mar era ambivalente. Por un lado, ofrecía sustento ilimitado. Por otro, representaba tanto una vía de oportunidad comercial como una frontera peligrosa e impredecible. Los líderes marítimos estaban obligados a ser expertos navegantes y negociadores de riesgos, lo que necesariamente les confería un estatus elevado dentro de su propia sociedad. Los relatos que llegan hasta nosotros dibujan un mosaico de pequeñas culturas, cada una con sus propios dialectos, sus propias divinidades patronales y sus distintas prácticas agrícolas o artesanales. No había una identidad japonesa unificada en el sentido etnocultural amplio. Era más bien una suma de identidades costeras potentes que, por necesidad o elección, mantenían cierto diálogo entre sí.
Este panorama pre-Yamatai es esencial para entender el vacío de poder que Himiko y su movimiento lograron llenar. Cuando la fragmentación política alcanza un punto crítico, cuando las rivalidades se vuelven demasiado constantes o los recursos menguan, surge una necesidad imperiosa de reorganización. Y en ese vacío emerge el tipo de liderazgo que trasciende lo meramente militar, el líder carismático con visión espiritual. Los emisarios chinos observaron esta realidad desde fuera y la interpretaron a través del lente de su propia comprensión del poder estatal centralizado. Vieron una colección de partes, pero fueron incapaces de ver el mecanismo interno de la presión que estaba forjando un nuevo tipo de cohesión social en las márgenes marítimas. Imaginar esa vida es imaginar una existencia donde cada día era una negociación constante. Negociar con el mareante por buenas cosechas, negociar con el vecino por los derechos de pesca en aguas disputadas, y sobre todo, negociar consigo mismo la manera de mantener la unidad del grupo ante las adversidades cíclicas que traía el mar. Por aquellos tiempos, la cultura material lo atestigua. La especialización artesanal es alta, los contactos con Asia continental son constantes gracias al comercio, pero la autoridad política sigue siendo un entramado intrincado y local. Este estado de semi-autonomía colectiva e intercambio continuo fue el caldo de cultivo perfecto para una figura mesiánica. Lo que hacía falta a este panorama fragmentado no era simplemente más fuerza militar, aunque esto fuera útil en momentos puntuales, sino una narrativa compartida. Un hilo místico y político lo suficientemente potente como para elevar las disputas locales a la categoría de propósito común superior. Era esa necesidad de trascendencia lo que permitió el ascenso de los líderes visionarios, aquellos que no solo prometían seguridad material, sino también un nuevo orden cósmico o socialmente aceptado, una promesa espiritual capaz de superar la barrera del interés puramente local y comercial. Y es en esta atmósfera de fragmentación latente, donde cada pequeña comunidad aguardaba el catalizador que le diera significado a su existencia colectiva, donde florece la historia que nos ha traído hasta hoy. El ascenso de una reina chamán cuyo poder no fue meramente político-militar, sino profundamente fundacional y espiritual. El escenario que dibujamos en los capítulos anteriores es el de una tierra fragmentada y vibrante, donde el comercio marítimo era la sangre vital, pero no lo era un poder político central. En este ecosistema complejo marcado por pequeños reinos costeros con economías robustas y tradiciones profundamente arraigadas, las tensiones eran constantes. Las alianzas se tejían y se deshacían tan rápido como las mareas en los puertos de Yamatai, y en medio de esta turbulencia dinámica, surgió una figura cuyo ascenso no fue producto de una mera acumulación militar gradual, sino que parece haber sido un evento catalizador casi meteórico en su impacto sobre el tejido social y político del tiempo. La cronología precisa de este auge es precisamente donde la historiografía se encuentra con sus límites más palpables. Las crónicas chinas, al describir a Himiko, nos ofrecen una imagen de fuerza imparable y carisma descomunal. Nos hablan de un cambio tectónico en el balance de poder. Antes de su influencia, los clanes competían entre sí por los derechos comerciales o por la superioridad ritual. Después de que ella emergiera como líder o figura central, el patrón cambió drásticamente. La fragmentación dio paso a una especie de hegemonía cultural y política basada no solo en la fuerza física, sino en una visión unificada del destino comunitario. Su ascenso está intrínsecamente ligado al concepto de la crisis social que atraviesa cualquier sistema altamente descentralizado. Los pequeños reinos prosperaban por sus recursos individuales, pero estaban vulnerables a las grandes fuerzas externas, cambios climáticos, fluctuaciones comerciales con el continente o tensiones internas no gestionadas. Fue precisamente esta vulnerabilidad acumulada la que creó un caldo de cultivo fértil para una figura mesiánica. La gente necesita creer en algo más grande que sus disputas diarias. Necesitan una narrativa que les ofrezca propósito y seguridad trascendental. Himiko, según lo narrado por los emisarios, logró encarnar esa promesa colectiva. Su liderazgo no fue inicialmente percibido solo como el de un jefe político o militar. Estuvo profundamente enraizado en su capacidad para canalizar y gestionar fuerzas espirituales. Es aquí donde la línea entre el líder carismático, el guerrero hábil y el chamán poderoso se vuelve indistinguible.
lo cual es una característica recurrente en las figuras fundacionales de cualquier gran civilización. Los estudios arqueológicos han intentado rastrear materialmente este ascenso, buscando evidencias de cambios drásticos en la infraestructura o los patrones comerciales que pudieran correlacionarse con su apogeo. Aunque encontrar un punto cero definitivo sigue siendo imposible, dada la naturaleza de las fuentes y el paso del tiempo, la coherencia temática que emana de las crónicas sugiere una rápida consolidación del poder bajo un liderazgo centralizado en torno a ella. El factor clave en su auge fue, por tanto, su habilidad para conectar el poder material con el poder simbólico. Los clanes estaban acostumbrados a negociar recursos, sal, seda, metal o territorios contiguos. Pero Himiko supuestamente ofreció algo más, un orden universal, una estructura de significado que superaba las fronteras tribales y los intereses mercantiles particulares. Ella prometía no solo la prosperidad terrenal, sino también el favor y la protección de fuerzas superiores. Para aquellos tiempos, esta convergencia de autoridad es revolucionaria. Un líder que puede garantizar tanto la estabilidad económica mediante alianzas comerciales, los emisarios chinos lo notaron, como la paz interna mediante la adhesión a un sistema de creencias unificado, era una fuerza política imparable. Su figura actuó como el eje gravitacional que atrajo a las diferentes esferas de poder, desde los comerciantes hasta los linajes guerreros, hacia su órbita. Podemos imaginar este ascenso no solo en grandes actos públicos y ceremonias majestuosas, sino también en la sutil reconfiguración del diálogo social. Cómo los jóvenes de clanes rivales comenzaron a verse no como adversarios naturales, sino como parte de un proyecto colectivo más amplio, articulado por su figura. El relato insiste en que este proceso no fue fácil ni instantáneo. Requirió años de gestión diplomática, negociación con facciones internas escépticas y la habilidad constante para proyectar una imagen de invulnerabilidad espiritual ante las dudas más profundas de sus rivales. Los antagonistas políticos naturales de su ascenso eran los propios líderes locales que veían en su carisma una amenaza directa a su autoridad tradicional. Así, el ascenso de Himiko se convierte en un estudio sobre la necesidad humana de narrativas fundacionales. Cuando el mundo visible, los pequeños reinos, resulta demasiado caótico e inseguro, las personas buscan explicaciones y soluciones fuera de sí mismas, elevando figuras que prometen conexión con algo permanente o divino. Y es esta capacidad de articular una visión superior, una visión que trascendía la mera subsistencia económica, la que le permitió consolidar lo que fue un sistema político inédito en Yamatai hasta entonces. Su poder no se medía únicamente por el tamaño de su ejército, sino por la profundidad del consenso espiritual y social que logró imponer sobre los diversos clanes marítimos. Por aquellos tiempos, su ascenso nos revela algo profundo. Las estructuras de poder más resistentes son aquellas que logran fusionar con éxito lo materialmente necesario, el comercio con lo inmaterialmente poderoso, la creencia. Y Himiko fue o se convirtió en la maestra artesana de esta alquimia social. El concepto de chamánica en el contexto del Japón antiguo y Yamatai es una palabra que requiere ser manejada con extrema cautela académica. No se trata simplemente de describir a una practicante religiosa. Hablamos de un poder mediador, una figura cuya autoridad trascendía las estructuras convencionales de gobernanza política o militar conocidas hasta entonces. Si el ascenso político de Himiko fue el resultado de la gestión de crisis y la necesidad de cohesión en un territorio fragmentado, su estatus como reina chamán fue el motor simbólico que hizo posible esa cohesión. Fue la dimensión espiritual lo que elevó a Yamatai de ser meramente otra potencia marítima entre muchas, a convertirse en un centro de gravedad cultural para los reinos circundantes. Según las crónicas chinas, y filtrado por siglos de interpretación, esta conexión con el ámbito divino era la característica más llamativa e ineludible del liderazgo de Himiko. Su poder no residía solo en su linaje o en sus tácticas militares, aunque pudo haberlas ejercido, sino en su percibida capacidad para comunicarse, o al menos para simbolizar esa comunicación con fuerzas que operaban fuera del conocimiento humano cotidiano. Esto le confería un tipo de legitimidad radicalmente diferente a la herencia dinástica tradicional.
En aquel tiempo, cuando las estructuras políticas se basan mucho más en el acuerdo entre élites y comerciantes poderosos, el poder espiritual funciona como un excelente lubricante social. Es lo que permite que clanes con intereses económicos contrapuestos o linajes guerreros rivales acepten la autoridad de una sola figura. Ella no solo les decía qué hacer, sino que les recordaba por qué debían unirse, por una causa sagrada superior a sus propias disputas. El papel chamánico implica necesariamente la maestría en los ritos y las creencias ancestrales. Esto abarca desde el conocimiento profundo de los ciclos naturales, las mareas, los tiempos de siembra, los patrones de lluvia, hasta la capacidad de interpretar dichos fenómenos como mensajes cósmicos. Un líder así no era solo un administrador, era un intérprete del cosmos para su gente. Era quien podía explicar por qué la pesca fue abundante en un año o por qué el comercio con el continente se detuvo bruscamente, ofreciendo explicaciones que apelaban a una comprensión más profunda y misteriosa de la existencia humana. Desde una perspectiva etnográfica reconstruida, estas prácticas rituales estaban intrínsecamente ligadas al control narrativo. Al controlar el discurso sobre el origen de las cosas, la causa del sufrimiento y la promesa del bienestar futuro, Himiko ejercía un poder psicosocial formidable. El miedo a lo desconocido, combinado con la esperanza de una vida mejor, son dos fuerzas emocionales que cualquier líder carismático sabe explotar. En su caso, estas emociones se canalizaban hacia el culto a su persona como vehículo de esa protección divina. No podemos obviar aquí el papel de Yamatai como un importante puerto comercial. El intercambio constante con Asia continental traía consigo no solo bienes físicos, sino también cosmovisiones y religiones diversas. Himiko debió haber sido una hábil sintetizadora cultural. Su sistema chamánico podría haber absorbido elementos de las creencias chinas o de otras culturas marítimas más antiguas, fusionándolos en un panteón propio que fuera lo suficientemente amplio para incorporar a diversos grupos tribales bajo su manto espiritual protector. Lo fascinante y delicado es la forma en que esta dimensión mística se entrelazó con el poder político-militar. Los emisarios chinas probablemente vieron primero al gran comerciante o al hábil negociador, pero lo que más impacto tuvo sobre sus registros fue el aura casi irreal de su autoridad. El rumor era que hablar con ella era como dialogar no solo con una mujer terrenal, sino con un portal a otros tiempos y dimensiones de poder. Este tipo de poder espiritual crea, por naturaleza, cierta distancia entre la figura gobernante y los mecanismos de control político convencionales. Ella no necesitaba simplemente apoderarse de fortalezas físicas. Su fortaleza era la lealtad emocional e ideológica que cultivaba en sus súbditos. Por aquellos tiempos, la necesidad de un gran eje espiritual fue lo que permitió a Yamatai resistir el colapso por la fuerza o la falta de una estructura centralizada tradicional. Le dio un propósito que iba más allá del simple intercambio comercial. Era la promesa de restaurar el orden cósmico en su pequeña esquina del vasto océano oriental. En resumen, entender a Himiko como reina chamán requiere verla no solo como líder política o religiosa aislada, sino como una figura mediadora suprema que logró hacer converger el pragmatismo comercial con la trascendencia espiritual. Este sincretismo de poder fue su mayor activo y quizás también su punto más frágil, porque un sistema basado en la fe absoluta, aunque potentísimo en auge, es extremadamente vulnerable al desacuerdo o a la disipación del fervor inicial. El corazón del misterio de Himiko y Yamatai no reside en sus puertos ni en la calidad de sus bienes comerciados con el continente chino. Reside enteramente en el vasto e intangible ejercicio de su poder espiritual. Este aspecto es lo que, desde nuestra perspectiva histórica moderna, resulta más difícil de corroborar o cuantificar, pues opera en el plano de la creencia, del rito y del significado colectivo. Sin embargo, es precisamente esta dimensión la que los relatos antiguos consideran la columna vertebral de todo el estado de Yamatai durante su apogeo. El poder espiritual aquí no debe ser entendido como una mera práctica religiosa.
era un mecanismo sociopolítico avanzado. En un contexto donde la tecnología militar o el control económico directo eran limitados por las distancias marítimas y la naturaleza misma del archipiélago, lo simbólico se convierte en la fuente más fiable de autoridad duradera. Y Miko, al proyectar una conexión con fuerzas superiores, lo que los antiguos llamarían dioses, ancestros o el orden cósmico, se coloca inmediatamente por encima de las disputas mundanas entre clanes y familias guerreras rivales. Según lo sugieren las crónicas, la vida ritual en Yamatai era un complejo tejido de prácticas sincréticas. El culto no estaba dedicado a una sola entidad divina única, sino a un panteón dinámico que absorbía elementos del entorno natural, el poder del mar, la fertilidad de la tierra, y los mezclaba con influencias externas adquiridas por el comercio marítimo avanzado. Este sincretismo era su fortaleza. Permitía a diferentes grupos culturales incorporarse bajo una misma bóveda espiritual, haciendo que la adhesión fuera más fácil para todos. El ritual funcionaba como un lenguaje común universalmente entendible. Si dos clanes de distintas procedencias podían encontrar en el mismo ritual, por ejemplo, la correcta invocación a los espíritus del mar o el respeto a un ciclo lunar particular, sus diferencias políticas y lingüísticas se volvían secundarias. El rito les ofrecía una identidad compartida que superaba las fronteras materiales de sus aldeas costeras. El poder chamánico implica, en esencia, la gestión de la incertidumbre. En cualquier época premoderna, la vida estaba marcada por ciclos impredecibles, hambrunas inesperadas, plagas o tifones destructivos. Cuando estos eventos ocurrían, las explicaciones racionales eran insuficientes. Era necesario recurrir a narrativas que ofrecieran significado al caos. La capacidad de Himiko para enmarcar estas adversidades no como mera mala suerte, sino como síntomas del desequilibrio cósmico o la necesidad de una purificación colectiva, le otorgó un control moral y emocional sin precedentes. Desde nuestra perspectiva académica, debemos distinguir entre la práctica chamánica documentada, ejemplo, uso de ciertos materiales en rituales, y el efecto que esta práctica tuvo sobre las estructuras políticas. Lo notable no era solo la existencia de los cultos, sino su éxito rotundo al transformar la fe colectiva en una forma palpable de capital político. La creencia en ella se convertía en un motor económico. Si el bienestar del reino dependía de mantener su favor espiritual, entonces invertir recursos en su corte y seguir sus preceptos era un imperativo vital para cada individuo y clan. Por aquellos tiempos, este poder era extraordinariamente eficiente porque no requería grandes ejércitos ni complejos sistemas burocráticos centralizados. Solo exigía la adhesión emocional. Y esta dependencia del sentimiento colectivo es lo que hacía tan frágil a su reinado al mismo tiempo. Si la fe de la gente fluctuaba, si un mal augurio, una derrota militar o el estancamiento comercial rompían con la promesa mesiánica, el fundamento de su poder se tambaleaba por completo. Los estudios comparativos sugieren que estas figuras sacerdotales y políticas coincidían en varias culturas antiguas, eran simultáneamente las líderes espirituales y las maestras de las grandes alianzas políticas. Su autoridad era dual, y esa complementariedad es lo que la convierte en un estudio fascinante sobre el liderazgo carismático extremo. Ella personificó la sinergia entre sacrum, lo sagrado, y profanum, lo mundano. Cuando observamos las crónicas chinas, vemos cómo este poder espiritual le fue reconocido incluso a sus rivales. Himiko era presentada como una figura de tal magnitud que no podía ser ignorada ni por los mercaderes más hábilmente calculados. Su influencia se extendía hasta el ámbito diplomático porque su presencia garantizaba un tipo de estabilidad política y ritual que resultaba ventajoso para aquellos que comerciaban con Yamatai. En conclusión, el poder espiritual de Himiko no era una cualidad pasiva o meramente personal, era una tecnología social compleja, hábilmente desplegada en momentos de máxima tensión geopolítica. Fue la herramienta más sofisticada que pudo haber usado un reino costero pequeño para articular la voluntad de muchos grupos diversos hacia un destino común
suspendiendo temporalmente las leyes del realismo político a favor de la promesa trascendente. Una vez consolidado su liderazgo y establecido el marco espiritual que cohesionó a los pequeños reinos marítimos, Yamatai tuvo que construir un aparato social visible para gestionar esa nueva realidad política y ritual. Esta estructura era lo que podríamos llamar formalmente la corte de la reina. Es importante desvincular esta noción del entendimiento occidental de una corte imperial. No se trataba primariamente de un centro administrativo burocrático en el sentido moderno, sino más bien de un núcleo ceremonial, social y estratégico. Era el lugar físico donde convergían las diferentes facetas del poder, lo divino, lo comercial y lo militar. La materialización de este poder requería un espacio que simbolizara la jerarquía y la unidad cultural. Los registros describen una capital o al menos un área residencial y ritual centralizada. Este lugar era el punto de encuentro forzoso para las élites de los clanes conquistados o aliados. Los líderes guerreros recién sometidos, los comerciantes poderosos con vínculos transnacionales y, por supuesto, el círculo más íntimo de seguidores leales a la reina Himiko en su faceta espiritual. La corte, desde esta perspectiva, funcionaba como un sofisticado mecanismo de legitimación. Era donde las alianzas matrimoniales y políticas se sellaban no con simples acuerdos fronterizos, sino con ceremonias elaboradas que incorporaban símbolos sagrados y rituales colectivos. Al participar en la vida cotidiana y ceremonial de Yamatai, los miembros de la corte eran constantemente recordados del origen único de su prosperidad, Himiko y el orden espiritual que ella representaba. Desde un punto de vista social, esta estructura era profundamente jerárquica, pero de una manera más fluida y compleja que las estructuras feudales estáticas. En lugar de basarse únicamente en la herencia lineal, el linaje guerrero tradicional, la posición dentro de la corte también estaba determinada por el mérito ritual o el valor comercial aportado al reino. Esto significaba que un comerciante exitoso, aunque no perteneciera a una familia noble histórica, podía ganar influencia y estatus comparable al de un jefe tribal más antiguo, simplemente demostrando su lealtad y riqueza en beneficio del proyecto Yamatai. Los círculos alrededor de Himiko se pueden dividir en varias esferas operativas que reflejan la naturaleza dual del poder. Primero, los consejeros políticos y militares. Estos individuos eran vitales para gestionar las relaciones con los reinos vecinos e interactuar con los emisarios continentales. Eran los responsables de la estrategia marítima y terrestre. Su función era el puente entre la visión espiritual y la pragmática necesidad de defensa o expansión económica. Segundo, el círculo religioso y ritual. Este grupo estaba compuesto por sacerdotes, chamanes asociados directamente a su causa y conocedores de los textos sagrados. Eran quienes interpretaban la voluntad divina en los eventos cotidianos, determinaban cuándo era propicio viajar, qué ofrendas eran necesarias para garantizar una buena pesca o un buen clima. Su conocimiento del ciclo cósmico era el soporte narrativo del reino. Y tercero, las esferas comerciales y artísticas. Eran los artesanos, navegantes, mercaderes e intelectuales que aportaban la riqueza material. Este grupo mantenía viva la vitalidad económica de Yamatai. Su presencia en la corte aseguraba que la narrativa espiritual nunca se desconectara del bienestar físico. El lujo y las mercancías importadas eran tangibles pruebas del favor divino recibido por la reina. Por aquellos tiempos, la vida en este centro de poder era un constante ejercicio de equilibrio delicado. Las intrigas palaciegas no estaban limitadas a los salones reales, se desarrollaban también en los puertos concurridos donde el aroma de especias orientales mezclaba con el olor del mar y el incienso ritual. La lealtad debía ser negociada continuamente y la traición podía venir tan fácilmente de un rival político como de un consejero que se sentía desvalorizado o cooptado por otros intereses. La corte era tanto un reflejo del orden espiritual impuesto como un campo de batalla constante para las ambiciones individuales. La figura central, Himiko, mantenía el equilibrio mediante su carisma y la autoridad ritual, manteniendo a los diferentes grupos en una dependencia funcional y emocional hacia ella. Este tipo de cohesión artificial
creada por una visión superior, era milagrosa en su eficacia, pero intrínsecamente frágil ante cualquier grieta de la creencia compartida. Desde nuestra perspectiva actual, es fascinante analizar cómo este centro de poder logró coordinar tantos intereses divergentes: el lucro del comerciante chino, la tradición guerrera local y la necesidad trascendental de la fe colectiva. Su éxito radicaba en su habilidad para hacer que estos tres mundos, el mercado, el campo de batalla y el santuario, se percibieran como partes inseparables de un mismo organismo vivo, el reino de Yamatai bajo su égida. Sin embargo, esta misma integración era también una fuente de tensión latente. Cada grupo veía en la reina no solo a su protectora espiritual, sino también al centro que debía canalizar y beneficiar sus propias ambiciones específicas. Y cuando los recursos o las fuerzas externas cambiaban, esa compleja maquinaria de consenso podía fallar catastróficamente, poniendo en riesgo todo el delicado equilibrio construido por ella. La corte de Himiko, por lo tanto, no es solo un escenario, es un sistema político avanzado que muestra cómo la religión puede ser utilizada con una maestría extraordinaria para construir y mantener un Estado moderno en sus cimientos más primitivos. Es testimonio del poder organizador del mito bien manejado. La comprensión de Himiko y el floreciente reino de Yamatai está en gran medida condicionada por la perspectiva externa, esa visión que nos han dejado los emisarios chinas. Estos relatos, aunque son nuestro recurso documental más valioso para trazar los contornos de su existencia, deben ser abordados con una conciencia histórica profunda y un rigor académico inquebrantable. No estamos leyendo simplemente crónicas de viaje, estamos examinando documentos redactados por funcionarios imperiales cuyo interés primordial no era la antropología o la historia autónoma del archipiélago japonés, sino el comercio, las relaciones geopolíticas estratégicas y, en última instancia, la proyección del poder chino sobre las rutas marítimas asiáticas. El contexto de los emisarios es crucial para entender su sesgo. Vivían en un sistema civilizatorio vastamente estructurado, con una historia milenaria y una autoconciencia cultural formidable. Al observar a Yamatai, ellos veían lo que estaban entrenados para ver: reinos costeros ricos pero inherentemente periféricos respecto al centro de su poder civilizado. Por ello, sus descripciones tienden a catalogar el valor de los bienes, minerales, textiles exóticos, productos agrícolas únicos, y la estabilidad política que garantizara un flujo comercial predecible. Sus relatos nos permiten visualizar las complejas rutas marítimas del momento. Yamatai no era una isla aislada. Estaba inserta en una red vital de interconexión cultural y mercantil con el continente asiático. El intercambio con China no se limitaba a la mera transacción económica, sino que implicaba un profundo flujo de ideas, técnicas artesanales e incluso sistemas religiosos. Los emisarios eran testigos directos de esta polinización cultural, observando cómo las influencias externas, sean textiles chinos o métodos de metalurgia, llegaban a enriquecer y transformar los patrones locales en Yamatai. Esta relación comercial constante con el exterior fue la que definió gran parte del carácter político de Himiko. Un reino que necesita comerciar con potencias extranjeras está constantemente sujeto al calendario, las demandas e incluso los caprichos políticos de esas grandes civilizaciones. Para Himiko, navegar por estas aguas internacionales implicaba ser tanto una negociadora astuta como una maestra en el arte del espectáculo ceremonial. Debía presentar un rostro a sus contrapartes chinas que fuera lo suficientemente exótico para mantener su interés, pero lo suficientemente estable y organizado para garantizar la seguridad comercial. Los emisarios describieron a Himiko no solo por su apariencia o su rango, sino por su función dentro de ese sistema de intercambio global incipiente. Ella era el rostro político que garantizaba que Yamatai cumpliera con sus obligaciones comerciales, mientras negociaba activamente un nivel de autonomía que la protegía del control directo imperial chino. Este equilibrio es lo que nos resulta tan fascinante. ¿Cómo se puede mantener una soberanía cultural y política cuando, económicamente, estás atado a los grandes mercados globales? Desde esta perspectiva externa, el poder espiritual de Himiko adquiere un nuevo significado. No era solo una cuestión de fe para su propia gente, era también un activo diplomático y económico,
Una reina que prometía orden cósmico y paz interna hacía de Yamatai un socio comercial más fiable y predecible a largo plazo. Para los chinos, el rumor sobre la protección divina del reino reducía el riesgo percibido en las transacciones comerciales, haciéndolo atractivamente ventajoso para sus propias potencias mercantiles. El análisis de estas fuentes nos obliga constantemente a aplicar una doble capa de filtro. Primero, el filtro de la historiografía, diferenciar mito de hecho, y segundo, el filtro etnográfico, entender el contexto de los observadores chinos. Nos recuerdan que lo que documentan es un intercambio cultural más que un retrato sociológico completo. Sin embargo, al mismo tiempo, estas crónicas nos dejan pistas sobre las tensiones internas de Yamatai respecto a su identidad. La constante interacción con el exterior podía generar fricciones entre los sectores más tradicionalistas y aquellos que abogaban por una adaptación rápida a las tecnologías o modelos comerciales del continente asiático. Himiko tuvo que gestionar esta tensión interna, presentándose como la síntesis perfecta, lo suficientemente anclada en la tradición para satisfacer al núcleo de su pueblo, pero lo suficientemente dinámica para negociar con el mundo exterior sin sucumbir a él. Los emisarios nos traen imágenes poderosas y vívidas, sí, pero también nos recuerdan que están viendo un espectáculo desde fuera. Su relato es invaluable como testimonio de contactos históricos, pero es fundamental entenderlo como una narrativa filtrada por la necesidad imperial de proyectar orden sobre el caos del Oriente, desconocido para ellos. Así, la historia contada a través de los ojos de otras civilizaciones nos da una visión monumental y grandiosa, nos muestra un reino en su apogeo de poder e intercambio global incipiente. Nos permite comprender que Himiko no fue solo una reina chamán. Fue también una diplomática marítima formidable, cuya habilidad para articular la promesa espiritual era tan valiosa como el oro o las especias que se comerciaban bajo sus puertos. Este prisma externo nos obliga a mantener siempre la humildad del historiador. Admiramos su poder, pero sabemos que solo hemos visto un reflejo cuidadosamente enmarcado de una realidad mucho más profunda y misteriosa que sigue anidando bajo el velo de los siglos. Y ese misterio es precisamente lo que hace que este relato sea tan perdurablemente evocador. Si el poder de Himiko fue un fenómeno político-militar en su fase ascendente, la base estructural que permitió sostenerlo durante décadas fue indudablemente su sofisticado sistema de creencias y rituales. Lo que hoy denominamos religión en Yamatai era un complejo entramado cosmológico y social diseñado para proveer significado a una vida marcada por el riesgo constante, tanto marítimo como geopolítico. Los ritos no eran meros actos de fe, eran la tecnología simbólica más avanzada de aquella época, capaz de cohesionar grupos tribales con intereses económicos dispares bajo un único propósito trascendental. Desde nuestra perspectiva actual, estas creencias son materia de profunda especulación académica, pues los registros escritos llegan a nosotros a través del prisma interpretativo de observadores externos y muy lejanos en el tiempo. Los emisarios chinas nos describieron una sociedad donde lo sagrado no estaba contenido en un único templo monolítico, sino que se manifestaba de manera fluida e interconectada con la vida cotidiana. Los ciclos agrícolas, las mareas, las temporadas de pesca y los eventos comerciales mismos eran considerados actos rituales. El núcleo de este sistema era el sincretismo, una característica fundamental y altamente sofisticada. En lugar de adherirse estrictamente a un único culto ancestral o a un conjunto dogmático de creencias, como lo harían otras grandes civilizaciones, la fe en Yamatai parecía ser excepcionalmente adaptativa. Esto le permitía absorber influencias externas, ya fueran tradiciones marinas, mitos continentales traídos por los comerciantes chinos o prácticas puramente locales, y fusionarlas sin perder su identidad central. Este mecanismo de adaptación era lo que garantizaba la supervivencia del sistema religioso ante el contacto constante con civilizaciones ajenas. Los rituales se desarrollaban en un eje dual, uno visible y público, diseñado para afirmar el poder político ante los ojos de todos los observadores, y otro privado o esotérico, reservado para el círculo más íntimo alrededor de la reina, que manejaba verdaderamente el conocimiento profundo y el verdadero poder mediador.
El rito público era una espectacular demostración de fuerza colectiva, mientras que el ritual privado mantenía intactos los secretos del poder que solo Himiko podía manipular o canalizar. En cuanto a su cosmovisión, las creencias estaban profundamente arraigadas en la dualidad y el equilibrio cíclico. La existencia no se entendía como una línea recta de progreso lineal, como lo haría Occidente más tarde, sino como un eterno ciclo de desequilibrio, crisis y restauración del orden cósmico. Las fuerzas naturales, el mar que daba vida, pero también devoraba, la tierra que nutría, mas podía reclamar en inundaciones, eran interpretadas constantemente como manifestación de este equilibrio delicado. El rol chamánico de Himiko se articuló precisamente sobre esta gestión del equilibrio. Ella era vista o asumida como el punto focal donde estas fuerzas podían ser negociadas. Su presencia restauraba la armonía cuando los clanes guerreros estaban en conflicto y su guía ritual aseguraba que las cosechas fueran bendecidas después de años de sequía. Este poder simbólico le confería una autoridad moral casi incontestable sobre sus vasallos. Para aquellos tiempos, esta capacidad para convertir el temor existencial, el miedo a la hambruna o al colapso, en devoción organizada era un activo estratégico más valioso que cualquier arsenal bélico. La disciplina y la disposición a colaborar no se compraban con bienes, se exigían mediante la adhesión voluntaria a un propósito compartido, iluminado por el relato de su propia existencia mítica. Los textos antiguos hacen énfasis constante en los aspectos ceremoniales del estado de Yamatai. Se habla de festividades masivas que reunían a miles de personas, donde la danza, el canto ritual y las procesiones jugaban un papel crucial. Estas actividades no eran simplemente entretenimiento, eran actos performativos de reafirmación de la identidad colectiva. Eran momentos en los que cada individuo recordaba su lugar dentro del gran diseño cósmico de Yamatai. Desde nuestra perspectiva moderna, es útil entender estos ritos como un sistema avanzado de gestión cultural y psicológica. En esencia, el sistema creencial proporcionó a la población una narrativa coherente sobre el sentido de sus luchas, lo que mitigó las fricciones internas en un contexto geopolíticamente volátil. Los conflictos militares podían ser entendidos no solo por fronteras físicas, sino como batallas simbólicas entre fuerzas del orden y del caos, y Himiko se posicionaba invariablemente en la vanguardia del orden. Sin embargo, esta dependencia de la fe también plantó las semillas de su fragilidad. Un sistema basado en el carisma divino es vulnerable al agotamiento del fervor. ¿Qué sucede cuando los sacrificios exigidos por el mantenimiento del orden cósmico comienzan a superar los beneficios materiales y emocionales percibidos por la gente? Los historiadores deducen que fue este quiebre de la fe o esta pérdida de credibilidad lo que eventualmente minó su poder, haciendo que las estructuras políticas colapsaran incluso si militarmente seguía siendo poderosa. En conclusión, el pilar espiritual de Yamatai fue mucho más que un conjunto de dioses y sacerdotes. Fue un proyecto civilizatorio en sí mismo, una máquina de consenso operada por la maestra del ritual, Himiko. No solo gobernó a su pueblo desde una corte física, sino que los dirigió con un hilo invisible y extraordinariamente poderoso. El relato continuo e ineludible del destino sagrado. El relato sobre Himiko y su reino de Yamatai, después de recorrer sus cimientos espirituales, nos obliga ahora a considerar aquello que perdura, la huella. Hablar de huellas en el contexto del Japón antiguo es un ejercicio profundamente metafórico. No se encuentran grandes estelas con su nombre grabadas en mármol intacto, ni ejércitos permanentes guardando sus símbolos sagrados. Las huellas son más bien ecos, resguardados en las capas sedimentarias del tiempo y tejidas en la memoria colectiva de civilizaciones posteriores. Son vestigios que nos obligan a distinguir entre el hecho documentado y el eco cultural persistente. Desde una perspectiva arqueológica estricta, los desafíos para encontrar evidencia material directa son monumentales. Las culturas marítimas como la de Yamatai eran por naturaleza móviles. Su riqueza estaba en la conexión con otros puertos y las rutas del mar, lo que significa que sus asentamientos no estaban diseñados para ser eternos o permanentes en el sentido monumental. Los materiales se disolvieron o fueron reutilizados, dejando solo indicios dispersos,
fragmentos cerámicos de ciertas formas, restos de herramientas de metalurgia avanzada o patrones de comercio que indican rutas muy específicas y sofisticadas. Sin embargo, la arqueología ha detectado correlaciones interesantes en el patrón de asentamientos costeros durante ese lapso temporal. Se han identificado patrones de intercambio material con Asia continental y un nivel de especialización artesanal que sugiere una organización social compleja mucho más allá de lo que se esperaría de clanes tribales aislados. Estas evidencias por sí solas no nombran a Himiko, pero juntas construyen el espacio donde pudo haber florecido su poder único. La verdadera huella de la reina chamán parece residir en un plano menos material y más conceptual, en la capacidad de su figura para catalizar una identidad colectiva que superó las divisiones locales preexistentes. Lo que Himiko logró, o al menos lo que sus sucesores continuaron emulando, fue establecer un modelo de autoridad basado en la visión compartida y el destino común. Esta necesidad de unidad cultural frente a las presiones externas es, quizá, la huella más profunda y duradera que dejó Yamatai. El concepto mismo del camino o destino sagrado como principio organizador de una comunidad, en lugar de simplemente el dominio territorial, parece ser un legado conceptual invaluable. Los líderes posteriores en Japón, incluso aquellos con bases de poder muy diferentes, han recurrido a la necesidad de crear narrativas fundacionales poderosas que justifiquen la existencia y la autoridad del grupo por encima del mero derecho militar o económico. Este es el eco más persistente de la visión de Himiko, elevar el propósito colectivo al plano trascendental. Cuando analizamos su impacto en las tradiciones artísticas, también encontramos rastros indirectos. Los motivos decorativos que se encuentran en artefactos marítimos o en ciertas representaciones culturales a veces muestran una mezcla estilística particular, un sincretismo visual que podría reflejar la síntesis cultural que tuvo lugar bajo su influencia, la fusión de técnicas y símbolos traídos del este asiático con iconografía marcadamente local. Estos elementos son como notas al pie de página arqueológicas sobre el crisol de Yamatai. Desde una perspectiva etnohistórica, la huella más potente es la persistencia misma del mito. El hecho de que siglos después, en una época donde la documentación histórica era mucho más accesible, la figura de Himiko siga generando debates y artículos académicos de tal magnitud, habla del poder narrativo inigualable que ejerció su vida. Su misterio no se desvanece con el tiempo porque está intrínsecamente ligado a las grandes preguntas humanas sobre el origen, la identidad y el propósito. Nos confrontamos aquí con la diferencia fundamental entre la historia, lo que fue documentado, y la leyenda, lo que persiste en el imaginario. La reina chamán nos enseña que, para las civilizaciones marítimas vulnerables como Yamatai, la leyenda no era simplemente un adorno cultural, era a menudo una herramienta de supervivencia política. Era lo que hacía posible congregarse cuando los recursos materiales estaban dispersos y amenazados. El legado de Himiko es, por lo tanto, menos sobre qué construyó o dónde se ubicó exactamente el reino, y más sobre cómo logró articular la promesa de un futuro unitario en un presente fragmentado. Ella fue una gestora magistral del consenso espiritual. Su éxito radica en haber convencido a su gente no solo de que debían vivir juntos, sino de que debían creer en algo mucho más grande que ellos mismos, el destino sagrado de Yamatai. Esta comprensión nos lleva a la conclusión final sobre su legado. Himiko permanece como un arquetipo del poder carismático en Asia Oriental, una figura cuya fuerza radicó en su capacidad para manipular y canalizar las energías colectivas humanas hacia un propósito trascendental, dejando tras de sí no ruinas de piedra, sino el eco ineludible de una gran narrativa fundacional. Y al cerrar este relato sobre aquella reina chamán que gobernó hace 1800 años, queda en nuestro entendimiento la maravilla y la melancolía del tiempo. Un tiempo capaz de recoger los rastros más sutiles, un patrón comercial extraño, un ritual sin nombre conocido o una idea de unidad política, y transformarlos en el tejido continuo y persistente de nuestra propia curiosidad nocturna. Haber entendido la estructura política basada en el carisma y la cohesión ritual es comprender solo una parte de lo que significó vivir bajo el paraguas del reino de Yamatai. Pero para realmente evocar aquella atmósfera nocturna e histórica, debemos adentrarnos en la cotidianidad, en la textura real de la vida diaria para los habitantes que formaban este complejo entramado marítimo.
La vida en Yamatai era un tapiz tejido con hilos de comercio exótico, trabajo agrícola comunitario y ritos constantes dedicados a mantener el favor divino sobre el duro e impredecible entorno natural. La base económica de esta civilización se cimentó, como es lógico, en su posición geográfica entre las rutas comerciales marítimas que conectaban el continente asiático con los mares interiores japoneses. Los puertos no eran simplemente puntos de desembarque, eran el corazón palpitante del reino. La vida comenzaba y terminaba con la marea alta, bajo el bullicio constante de mercaderes de distintas procedencias. Se podían escuchar voces en diferentes dialectos, mezcladas con el sonido rítmico de las canoas acercándose al muelle. La especialización laboral era notablemente avanzada. Existían grupos dedicados exclusivamente a la pesca comercial y artesanal. Otros se enfocaban en la agricultura costera, cultivando lo que mejor permitía el suelo salino y fértil, y un tercer grupo vital estaba compuesto por los hábiles navegantes y comerciantes transoceánicos. Esta división funcional no era rígida. Había una interacción constante, donde las necesidades de un sector impulsaban a otro. Los artesanos estaban siempre en demanda de materias primas que llegaban con el comercio, metales exóticos, tintes raros o técnicas de carpintería desconocidas, y los comerciantes dependían directamente del excedente alimentario generado por los agricultores locales. El aspecto social era quizás su rasgo más definitorio. Era una sociedad en proceso constante de síntesis cultural. Los habitantes de Yamatai no eran homogéneos, representaban una mezcla fascinante de clanes indígenas con tradiciones muy profundas, junto a poblaciones migrantes y comerciantes que llegaban en olas constantes desde el continente o desde otras islas cercanas. Esta multiculturalidad era tanto su mayor riqueza como su fuente potencial de fricción social. La vida diaria estaba rígidamente marcada por los ritmos estacionales y marinos. La temporada de pesca requería una coordinación masiva, donde cientos de canoas debían operar en conjunto, siguiendo rituales específicos para garantizar la buena caza o pesca. Los ciclos agrícolas dictaban las grandes festividades que no solo tenían un propósito de agradecimiento religioso, sino también de reafirmación del orden social y económico. Desde nuestra perspectiva actual, resulta impactante cómo el bienestar material estaba tan íntimamente ligado al bienestar espiritual. La prosperidad no se medía solo en cantidad de grano almacenado o kilos de seda comerciada, se medía por la sensación de favor divino que garantizaba el ciclo continuo de abundancia. Los ritos, por lo tanto, permeaban hasta los aspectos más mundanos, desde el ritual antes de embarcarse hasta la ofrenda después de una cosecha exitosa. Los asentamientos en sí mismos debieron haber sido centros vibrantes donde se convivían diferentes modos de vida. El barrio del comerciante estaría lleno de almacenes y talleres. Cerca, las casas de los linajes guerreros mostrarían estructuras más robustas y defensivas, y quizás un área central dedicada al complejo ceremonial o religioso, donde el poder espiritual era visiblemente ejercido. Los objetos cotidianos, desde los utensilios hasta las herramientas, nos dan pistas sobre su calidad de vida. La capacidad de comerciar implica acceso a bienes manufacturados sofisticados, textiles ajenos, cerámica con esmaltes complejos y armas bien forjadas. Esto sugiere una clase social acomodada entre la élite mercantil y los líderes. Pero más allá del materialismo, la vida en Yamatai estaba sostenida por una compleja red de obligaciones sociales. La deuda no era solo económica, se debía lealtad al líder que había garantizado el bienestar comunitario, se debía respeto a los ancestros cuyos ritos aún debían mantenerse vivos, y se debía participación activa en el mantenimiento del orden sagrado. Por aquellos tiempos, la interacción humana estaba mediada por estos tres grandes ejes: la necesidad económica, el comercio, la estructura de poder, la corte, y la narrativa compartida, los ritos. Vivir en Yamatai era navegar constantemente entre estos tres sistemas, donde un fallo en el mantenimiento del ritual podía desatar una crisis social tan potente como cualquier ataque enemigo. El desafío constante para sus habitantes fue precisamente mantener este delicado equilibrio. Cómo evolucionar lo suficiente como para seguir comerciando y adaptándose al mundo exterior sin perder la esencia de su identidad local.
esa identidad que Himiko había logrado elevar a un estatus casi mítico. La vida era un ejercicio continuo de adaptación consciente en el crisol del mar oriental, y es precisamente esta descripción detallada de una vida tan rica y compleja, pero tan vulnerable a las fuerzas internas y externas, la que explica por qué su apogeo fue necesariamente finito. La tensión entre este florecimiento dinámico y la fragilidad inherente a un poder basado en el consenso mágico es lo que nos prepara para entender los eventos dramáticos que sellarían su historia. El colapso del sistema en Yamatai no fue un evento repentino, ni un golpe militar externo y decisivo que desmembrara el reino. Fue más bien una lenta y gradual erosión del soporte emocional sobre el cual su poder había estado tan magistralmente construido. La vida de Himiko y la estabilidad de su corte estaban intrínsecamente ligadas a su carisma invencible y a la promesa constante de un orden cósmico inalterable. Cuando ese vínculo se debilitó, todo el entramado social y político comenzó a experimentar grietas que no pudieron ser reparadas por los rituales ni compensadas por el oro comercial. El declive fue multifactorial. Primero, podemos señalar una fatiga inherente al propio sistema mesiánico. Mantener la fe colectiva en un nivel de fervor constante para millones de personas con distintas vidas y necesidades materiales resulta ser una tarea agotadora incluso para el líder más carismático. Los ciclos rituales se hicieron más largos, las demandas espirituales más altas, mientras que las realidades económicas, la fluctuación de los precios del sal o la dificultad de cosechar debido a cambios climáticos, seguían operando con su implacable lógica materialista. La tensión entre lo sagrado y lo mundano se hizo insostenible. Además de este desgaste interno, el entorno geopolítico externo también empezó a jugar un papel decisivo en el declive. A medida que las grandes potencias del continente asiático consolidaban sus propios imperios, la dinastía Han y sus sucesoras, su influencia sobre los mares interiores japoneses crecía exponencialmente. Yamatai se encontraba cada vez más acorralada, no por ejércitos invasores de la noche a la mañana, sino por una presión constante e irresistible del desarrollo civilizatorio circundante. Los emisarios chinas, al ver el poder de Yamatai estabilizarse y crecer tanto gracias al carisma divino de Himiko, eventualmente comenzaron a verlo como un obstáculo o, peor aún, como un potencial socio que debía ser absorbido en la red comercial mayor. Esta presión externa tuvo dos efectos destructivos. Por un lado, forzó a Himiko a intensificar sus alianzas militares y comerciales. Por otro, generó resentimiento entre aquellos líderes locales que sentían que su autonomía ancestral estaba siendo sistemáticamente amenazada o minimizada ante los ojos de potencias más grandes. Internamente, la rivalidad política empezó a manifestarse en la esfera ritual. En un sistema donde el poder era espiritual, cualquier duda sobre la legitimidad del líder era interpretada como una falla cósmica, lo cual exacerbaba las facciones. Los linajes guerreros más poderosos, que habían sido aliados estratégicos clave en los primeros días de su ascenso, empezaron a recordar que su lealtad no se basaba únicamente en el temor al colapso, sino también en la necesidad de recuperar una autonomía tradicional. Los relatos sugieren que esta creciente tensión llevó a un intento por reafirmar las estructuras políticas más antiguas y descentralizadas, desafiando paulatinamente la autoridad centralizada de Yamatai. La gente empezó a cuestionarse si su bienestar venía del mandato divino o de la gestión práctica de los recursos en sus propios puertos locales. El momento final, el que marca su declive, es menos un evento dramático y más una disolución paulatina de la energía colectiva. Las fuentes lo describen con gran reserva. No hay batallas épicas contadas por la misma gente de Yamatai. Más bien parece ser una retirada o una incapacidad para mantener el ritmo del cambio global. Su paso, ya sea físico o simbólico, se convierte en el punto de quiebre que desarticula el vínculo mágico y político entre los clanes. La figura de Himiko era, por necesidad histórica, la cola que mantenía tensa una cuerda muy larga. Cuando esa cola finalmente cede su tensión, ya sea por enfermedad, agotamiento o simplemente por haber cumplido su propósito histórico, lo que sucede es un retroceso abrupto del orden simbólico.
Lo sombrío de este periodo no reside en el dolor físico, sino en la desilusión colectiva y en la pérdida de la narrativa fundacional. La gente se enfrenta a la dura realidad de tener que reconstruir su sentido de propósito sin la guía mesiánica que había sido tan potente durante tanto tiempo. Los clanes tuvieron que volver a negociar sus alianzas no bajo el manto del destino divino, sino bajo el duro cálculo del comercio y la fuerza militar renovada. Por aquellos tiempos, este proceso nos revela un principio fundamental. Incluso los sistemas más mágicos o espirituales son vulnerables a la lógica implacable del tiempo, la economía y el cambio geopolítico. El carisma de una líder es un combustible extraordinario, pero no puede sustituir por completo las bases estructurales de la vida material. Así pues, la muerte de la reina chamán nos deja ante una poderosa reflexión sobre lo transitorio del poder humano. Nos recuerda que los grandes reinos no caen solo por invasiones. A menudo se deshacen cuando su narrativa interna pierde convicción o cuando el mundo exterior avanza demasiado rápido, dejando obsoletas sus estructuras simbólicas más poderosas. El ciclo de la civilización y el poder en Yamatai no termina simplemente con un suspiro o una disipación gradual del fervor religioso. Deja inevitablemente tras de sí marcas físicas. Y cuando hablamos de reinos poderosos, incluso aquellos cuya gloria se sustentó en lo espiritual, los ritos funerarios y monumentales han sido siempre el testimonio más tangible de su poderío. En este contexto, la mención recurrente, aunque a menudo nebulosa, de un gran túmulo o montículo sepulcral nos lleva directamente al corazón del misterio arqueológico sobre Yamatai. Este elemento físico se convierte en la manifestación material de la grandeza que una vez fue y sirve como punto focal para casi todas las especulaciones históricas modernas. Los tumuli, o grandes montículos funerarios, no son un fenómeno aislado ni exclusivo de ninguna cultura. Sin embargo, su magnitud y el esfuerzo comunitario requerido para erigirlos señalan estructuras de poder centralizadas excepcionales. La construcción de una montaña artificial sobre la tumba de un individuo o un grupo representa la acumulación de trabajo, recursos, ingeniería y, lo más importante, consenso político. Es un acto que comunica al mundo y a las futuras generaciones: aquí yacen personas cuyo estatus fue tan elevado que su descanso mereció ser monumental. En el contexto de Yamatai, este túmulo se interpreta como la manifestación física del clímax del poder de Himiko y el reino. Si asumimos que un líder de tal magnitud construyó o estuvo asociado a una estructura de esta escala, ello implicaría que en ese momento su autoridad era incuestionable, capaz de movilizar la mano de obra de múltiples clanes bajo una misma visión común, asegurar una memoria monumental para sus muertos más importantes. Las crónicas chinas, al referirse a estos monumentos, aunque sin ser explícitamente definitivos sobre si se trata del túmulo principal de Himiko, nos recuerdan que la muerte de un líder supremo en estas culturas era un evento de Estado, equiparable quizás solo a los funerales imperiales. Estos entierros eran actos políticos, estaban diseñados para proyectar estabilidad y continuidad del poder más allá de la vida terrenal de sus gobernantes. Desde el punto de vista arqueológico, las excavaciones en el área general donde se ubicaría Yamatai han buscado rastros de tales estructuras monumentales. El hallazgo de un gran túmulo implicaría una riqueza incalculable de información, no solo sobre la élite enterrada y sus ofrendas, armamento ritual, objetos preciosos o bienes cotidianos, sino también sobre las técnicas constructivas utilizadas por la sociedad en su apogeo. La complejidad de este análisis es enorme porque el concepto de túmulo puede significar muchas cosas. Podría ser un túmulo real dedicado a los gobernantes, podría ser un montículo de residuos rituales o incluso simplemente una designación exagerada dada por observadores externos que no entendían la arquitectura funeraria local. Por ello, cualquier afirmación debe mantener siempre esta cautela académica. Si consideramos el concepto más amplio del monumento megalítico en Yamatai, nos obliga a especular sobre su significado simbólico. Un túmulo gigante es un diálogo constante con lo eterno. Representa la intención humana de resistir al olvido.
Al enterrar a sus líderes bajo una montaña artificial, estaban afirmando que la memoria de ese poder era más resistente que el tiempo mismo y los cambios políticos subsiguientes. Para aquellos tiempos, la construcción del gran túmulo era un proyecto nacional de identidad colectiva. Requería no solo mano de obra forzosa o voluntaria, sino una ideología lo suficientemente fuerte como para mantener motivada a miles de personas durante años. Era una declaración arquitectónica y espiritual. Aquí reside la fuente del poder que nos mantuvo unidos. Este monumento físico se convierte así en el punto culminante narrativo. Es donde todo lo construido, la diplomacia con China, los ritos sofisticados, el comercio próspero, converge para dejar su máxima huella visible. Representa la materialización de un mito político-religioso que fue más poderoso que las fronteras reales. Sin embargo, y aquí reside el misterio insuperable, es justamente porque este monumento ha sido objeto de tantas interpretaciones históricas y arqueológicas que ninguna conclusión definitiva se ha podido alcanzar. La naturaleza fragmentada del registro nos impide saber con certeza si lo que hoy llamamos el Gran Túmulo fue realmente construido por la élite chamánica de Himiko o si es el resultado de procesos funerarios mucho más antiguos reinterpretados siglos después a través del lente de su grandeza legendaria. La existencia y la interpretación de estos monumentos nos obliga a entender que el poder no solo se ejerce en vida con ceremonias públicas, también está inscrito en la tierra misma, y cuando esa inscripción física es tan grande y tan antigua, se convierte en un desafío para el tiempo mismo, amenazando con sepultar sus propios detalles bajo las capas de la historia. Tras haber trazado un perfil tan rico y complejo para el reino, las crecientes preguntas sobre su centro físico inevitablemente nos llevan al más persistente y frustrante enigma de toda la historia marítima del Japón antiguo. ¿Dónde estuvo ubicado exactamente el reino de Yamatai? Esta pregunta no es simplemente una cuestión de geografía, es un reflejo directo de los límites que nuestra comprensión moderna impone a los eventos pasados. Es, en esencia, un misterio de localización que nos confronta con la diferencia entre lo que sabemos y lo que solo podemos imaginar basándonos en las piezas narrativas fragmentadas. La incertidumbre geográfica alimenta el mito alrededor de Himiko, pues la falta de un sitio arqueológico definitivo no disminuye su leyenda. Al contrario, parece alimentar una capa adicional de misterio, haciendo que los relatos sean aún más evocadores y debatibles para el público nocturno. La hipótesis del lugar exacto se nutre, por lo tanto, de la necesidad humana de anclar el mito a un espacio físico conocido. Los estudios académicos han propuesto diversas teorías de localización, cada una respaldada por diferentes interpretaciones de los textos chinos o por patrones arqueológicos específicos. Desde las costas del actual Kyushu, la isla más poblada y accesible para el comercio temprano, pasando por otras penínsulas en contacto con rutas marítimas cruciales, hasta modelos que sugieren ubicaciones más al norte o incluso en grupos de islas atlánticas. Cada propuesta intenta resolver la aparente contradicción entre la descripción de un poder centralizado que sugiere una ubicación estratégica y la evidencia arqueológica dispersa que apunta a múltiples asentamientos costeros. El argumento más fuerte para estas diversas ubicaciones se basa en la necesidad de que Yamatai pudiera cumplir simultáneamente tres requisitos: tener acceso marítimo profundo y estratégico, disponer de recursos naturales variados, tanto agrícolas como mineros, y estar en una posición ideal para el comercio con el continente asiático. Esta falta de consenso es un testimonio del valor de las fuentes documentales. Son excelentes para describir la función de Yamatai, un centro comercial y político, pero terribles para definir su lugar preciso, ya que esa función se puede replicar en múltiples geografías marítimas. Los patrones culturales identificados en los restos arqueológicos sí nos ofrecen pistas sobre el tipo de civilización que era. Una sociedad marítima, con un conocimiento avanzado de la navegación y el comercio, y una fuerte conexión entre sus prácticas religiosas y el ciclo del mar. Esto refuerza la idea de un reino costero dinámico, más que de una potencia terrestre confinada a valles fluviales interiores. Desde nuestra perspectiva actual, abordar este misterio requiere aceptar conscientemente esta dualidad. Yamatai fue quizás menos un territorio delimitado por límites visibles y más un concepto político y cultural mantenido vivo por la red invisible del comercio.
el matrimonio estratégico y la fe compartida en su liderazgo carismático. Su existencia era funcional antes que estrictamente geográfica. El misterio de dónde estaba Yamatai no es un fallo de investigación, es parte intrínseca de lo que hace al relato tan fascinante para nosotros. Nos obliga a ensanchar nuestra definición histórica. Quizás el verdadero reino era más bien una red de influencia marítima, un concepto transespacial que conectaba múltiples puntos costeros y operaba bajo la hegemonía simbólica del líder chamán desde una posición centralmente estratégica pero flexible. Imaginar esa ubicación implica visualizar no solo las costas, sino también el vasto espacio abierto del mar como el principal actor geográfico. El mar era su carretera principal, su fuente de riqueza, su frontera y su elemento más peligroso. Era un dominio que requería respeto ritual tanto como una habilidad técnica para ser dominado. Finalmente, al abordar este misterio sin buscar la única respuesta definitiva, nos permitimos mantener viva la conversación histórica. Yamatai no tiene un punto de mapa definitivo porque el verdadero alcance de su poder estaba en lo invisible, las redes sociales complejas, los flujos de ideas y el carisma humano. Su ubicación se dispersó por el mar mismo, quedando como una leyenda geográfica que invita a seguir explorando sus orillas con la imaginación y el respeto académico. Y así concluimos nuestro viaje sereno por las aguas olvidadas de Yamatai. Hemos recorrido sus fundamentos espirituales, hemos analizado la complejidad de su corte ritual y hemos rastreado la huella persistente de una mujer que supo unir lo más material del comercio con lo más etéreo de la creencia. El misterio no ha sido resuelto por completo. El tiempo se lleva consigo las respuestas definitivas, dejando en nuestro entendimiento solo el eco profundo y seductor de una leyenda. Nos queda entender que Himiko es quizá un símbolo más grande que cualquier persona o reino. Es la personificación del poder visionario humano. Es el recuerdo de cómo el consenso colectivo, articulado con suficiente fuerza mítica, puede reescribir temporalmente las fronteras políticas y económicas en un lugar tan vasto como Yamatai. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo, sobre cómo incluso los imperios más poderosos terminan siendo solo relatos contados por aquellos que tienen el lujo de mirar hacia atrás. Al volver al silencio actual, te invito a que lleves contigo esta calma marítima y este respeto profundo por los secretos que el pasado guarda con tanta obstinación. Recordarás siempre la fuerza del misterio que reside entre la crónica escrita y la piedra excavada. Esa tensión es lo que nos mantiene curiosos y despiertos en nuestra imaginación más profunda. Por estas noches te deseamos un descanso lleno de paz serena. Descansa sabiendo que la historia sigue susurrando, a veces con el eco lejano del mar y el nombre de una reina chamán. Que tus sueños sean tan profundos y misteriosos como las aguas donde navegó Yamatai hace 1800 años. Buenas noches. Y si este relato ha aportado un momento de calma a tu noche, te invitamos suavemente a suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo estos viajes serenos hacia el corazón de la historia del Japón profundo.